Muy bien, jóvenes, a continuar con la clase. Aquí nos dice el tema relación entre los ángulos internos y externos de un triángulo. Esto quiere decir que tenemos que relacionar los ángulos de la parte de adentro y en la parte de afuera de un triángulo. En el problema nos dice complete los espacios en blanco con base en el triángulo que está a la derecha, con base a este triángulo. Aquí nos dice en el inciso A, tenemos que sumar los ángulos tanto del ángulo A más ángulo B más ángulo C, ángulo A más ángulo B más ángulo C. Esto nos va a dar un valor en grados. Y nos dice en el inciso B, exprese la suma del ángulo A y el ángulo B. Tenemos que expresar la suma del ángulo A más el ángulo B usando el ángulo C. Usando el ángulo C. Muy bien, en el inciso de C nos dice ángulo C más ángulo D. Aquí es igual, tenemos que sumar eso. En el inciso D nos dice, exprese el ángulo D usando el ángulo C. En este caso, el ángulo D es igual a, el ángulo D es igual a, muy bien, como número 2 vamos a tener que comparar las medidas. En este caso, aquí nos aparece la solución y nos dice de la siguiente forma, la solución. Muy bien, 1. En el inciso A nos pedía lo que es la suma de los ángulos internos del triángulo y es de 180 grados. Por tanto, en la suma de el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C nos tiene que dar 180 grados por teorema, por una regla fundamental que se utiliza para sumar ángulos internos. Ángulos internos porque los ángulos A, B y C están en la parte de adentro. A, B y C están en la parte de adentro. Muy bien, la suma total nos tiene que dar 180 grados de los ángulos internos. En el inciso B nos decía, para expresar la suma del ángulo A y el ángulo B usando el ángulo C de la suma de los ángulos internos del triángulo 180 grados, resta el ángulo C. Por tanto, el ángulo A más ángulo B es igual a 180 grados menos el ángulo C. ¿Qué hicimos en esta parte? Aquí estaba sumando, pero pasó del otro lado, como habíamos visto en operaciones inversas en esta clase también, que cuando un valor está en la parte izquierda, si está sumando, cuando pasa a la parte derecha, tiene que pasar restando. En este caso, si aquí aparece restando, pasa del otro lado sumando. Así es como se manejan las operaciones inversas. Muy bien, para expresar, aquí nos decía, por tanto, el ángulo A más el ángulo B es igual a 180 grados menos el ángulo C. Ahora en el inciso C nos pedía un ángulo llano mide 180 grados, un ángulo llano. Por tanto, el ángulo C más el ángulo D es igual a 180 grados. El ángulo C más el ángulo D es igual a 180 grados. Y ustedes dirán, ¿cómo comprobamos eso? Aquí forma una línea recta y parte de aquí un lado en la cual midiendo este ángulo nos va a dar un valor, midiendo este otro ángulo nos va a dar un valor y todo junto sumado va a dar un valor de 180 grados. ¿Por qué? Porque es un ángulo o forma un ángulo llano. Muy bien. Entonces, en el inciso D nos dice, para expresar el ángulo D usando el ángulo C, reste el ángulo C del ángulo llano 180 grados. El ángulo D es igual a 180 grados menos el ángulo C. Muy bien, para conocer el ángulo D, tenemos que restarle el valor de C. Para conocer el resultado o el valor del ángulo D, tenemos que restarle a 180 grados el ángulo C, conociendo ya sus ángulos. Muy bien, aquí tenemos en este caso, por lo tanto, la suma de el ángulo A, el ángulo B es igual al ángulo D. El ángulo A más el ángulo B es igual al ángulo D. La mitad del círculo mide 180 grados. El ángulo de 180 grados se le llama ángulo llano. Muy bien, vamos a verificar acá en una conclusión. Nos dice, a un ángulo formado por un lado de un triángulo y la extensión de su lado adyacente se llama ángulo externo. Ya vimos lo que son ángulos adyacentes. En este caso, aquí formaría lo que es un ángulo
adyacente. ¿Por qué? Porque tiene tres lados y tiene dos lados en común, porque van en la misma recta. En esta parte van en la misma recta y tiene un lado diferente, ¿verdad? Que parte desde esta recta, en la cual ya con la formación de ángulos esto suma al final 180 grados. Esto es lo que nos quiere dar a entender lo que es esta explicación. Muy bien, son ángulos adyacentes. Muy bien. A los tres ángulos formados dentro de un triángulo se le llama ángulos internos. Los tres ángulos formados en la parte de adentro se le llama ángulos internos. Este ángulo, este otro y el otro, ángulos internos. La medida del ángulo externo de un triángulo es igual a la suma de los dos lados de los dos ángulos internos no adyacentes. ¿Cuáles son los dos ángulos no adyacentes en este triángulo? Este ángulo es adyacente a este ángulo. Este ángulo es adyacente a este otro ángulo. Por lo tanto, para poder encontrar el valor de este ángulo, simplemente es sumar sus ángulos no adyacentes. En este caso, estos ángulos no son adyacentes a este ángulo que se encuentra en la parte de afuera. De esta parte sí es adyacente. Por lo tanto, nos dice aquí, la medida del ángulo externo de un triángulo es igual a la suma de los dos lados, de los dos ángulos, internos no adyacentes. Estos no son adyacentes. Cuando sumamos esto nos va a dar el valor de este ángulo que se encuentra en la parte de afuera de este vértice. Muy bien, o de este ángulo, de esta esquina, más que todo. Muy bien, aquí nos dice a dos ángulos que tienen un lado común, tienen un lado en común y los otros lados pertenecen a la misma recta, se les llama ángulos adyacentes. Esto es lo que hemos visto en cuanto a las características o componentes de los tipos de ángulos o de los ángulos. Como les había dicho, tienen dos lados en común y un lado diferente. En este caso, aquí forman ángulos, por lo tanto son ángulos adyacentes. Muy bien, aquí vamos a comenzar con un ejercicio. Encuentre la medida del ángulo C. Muy simple. Como les había dicho, como nos decía en la explicación, la medida del ángulo que se encuentra afuera de un triángulo. ¿Cuál es el ángulo que se encuentra afuera? Sería el ángulo C. Muy bien, la medida de ese ángulo es igual a la suma de los ángulos no adyacentes. Es igual a la suma de los ángulos no adyacentes. ¿Cuáles son los ángulos no adyacentes en este triángulo? Bien, sería este ángulo y este otro ángulo. Cuando sumamos nos va a dar de lo siguiente. O sea que vamos a determinar esto como ángulo B y esto como ángulo A. Muy bien. O sea que en esta parte tenemos que hacer lo siguiente. El ángulo A más el ángulo B, según la fórmula, tenemos que manejar siempre eso. Eso es igual al ángulo C, que se encuentra afuera del triángulo. Muy bien, vamos a resolver cuánto nos va a dar de valor. Ahora solo tenemos que cambiar los números. Vamos a sustituir por su identificación. El ángulo B, ¿cuánto vale? 25 grados, pero comenzamos con el ángulo A, que es igual a 55 grados. 55 grados, que le tengo que sumar el ángulo B. Ángulo B es igual a 25 grados. Y esto me tiene que dar el valor de el ángulo C, que sería esta parte, el ángulo C. Muy bien, ¿cuánto suma? 5 más 5, 10, llevo una. 5 más 2, 7, más 1, 8. Muy bien, ya me dio 80 grados. ¿Cuál es el de 80 grados? Es este ángulo. Muy bien, así quedó la respuesta. Y aquí nos dice también en el ejercicio, encuentre la medida del ángulo. Vamos a encontrar la medida del ángulo C. Aquí nos dice C. Bueno, ¿qué tenemos que hacer acá? Simplemente vamos a hacer, tenemos que restar en este caso, porque esto forma 180 grados. Aquí no me dan la medida de todo el ángulo, solo me dan la medida de este ángulo, que son 100 grados. Pero sabiendo que todo esto sumado da
180 grados. Vamos a identificar este ángulo que encuentro en la parte de adentro. Vamos a dejarlo en CD. Vamos a dejar esto como ángulo B. Muy bien, el ángulo D no lo conozco. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Por fórmula y por teorema vamos a hacer lo siguiente. El ángulo D, vamos a representar este otro ángulo con una letra de A, B, C, D, E, como ángulo E. Muy bien, el ángulo D más el ángulo E, esto suma 180 grados. Si nos damos cuenta, ¿por qué? Porque es un ángulo adyacente. Esto suma 180 grados. Muy bien. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Solo tengo que sustituir los valores. El ángulo D, ¿cuánto vale? Aquí no tengo ningún valor, solo lo copio. Más el ángulo E, ¿cuánto vale? Esto vale 100 grados. Solo tengo que sustituir porque tengo el valor de ese ángulo. Esto es igual a 180 grados. Muy bien. Aquí es donde aplicamos operaciones inversas, lo que acabamos de ver en la clase anterior, adjunto a este video de la clase 2. Muy bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Vamos a tomar el ángulo D como el valor de una imagen, ¿verdad? Como lo hicimos en el ejemplo anterior con la estrella. Muy bien. Vamos a tener que aislar, vamos a tener que dejar completamente solo D para poder encontrar su valor. En este caso, para poder encontrar el valor del ángulo que representa esta descripción. Muy bien, solo copio 180 grados. Pero ¿qué pasa con los 100 grados que están en el lado izquierdo sumando? Pasa en el lado derecho restando. Muy bien, como es operación inversa. Muy bien. Entonces, D, el ángulo de 180 menos 100 grados, 180 grados menos 100 grados, eso es igual a 80 grados. Ya tengo el valor de este ángulo. D es igual a 80 grados. Muy bien. Ahora por teorema ya conozco de que los ángulos internos de un triángulo, me tiene que sumar 180 grados por teorema. Muy bien, yo les voy a estar enviando las fórmulas. Ahora tenemos que hallar el ángulo C. Aquí hicimos un procedimiento muy largo, por lo tanto tenemos que analizar, como ya hemos trabajado, ángulos adyacentes, en la cual teníamos que sumar, medir los ángulos y después determinar su medida, ¿verdad? Muy bien, vamos a determinar el ángulo A más el ángulo B, ángulo A más el ángulo B, en este caso tenemos ángulo B, CD, el ángulo D más el ángulo B y más el ángulo C, como son los ángulos internos, esto me tiene que sumar 180 grados por teorema. No es a conveniencia, sino que es por teorema. Muy bien. Ahora vamos a sustituir los valores. El ángulo D, ¿cuánto vale? El ángulo D es de 80 grados, que es lo que acabamos de hallar en esta parte. 80 grados más el ángulo B. ¿Cuánto vale el ángulo B? Vale 70 grados. 70 grados. Y le sumo el ángulo C, que es lo que todavía se desconoce. Entonces solo copio ángulo C. El ángulo C. Recuerden que es suma. Muy bien, esto es igual a 180 grados. Muy bien, aplicando operación inversa, tengo que sumar. En esta parte encuentro 80 más 70. Esto sí puedo sumar. 80 más 70, esto es igual a 150 grados. Eso sí se puede realizar. Si nos damos cuenta, sí se puede operar. Es como tener aquí dos números sumados más una piedra, por decirlo así, que puedo resolver ahí los dos números que se están sumando. En este caso 150 grados más el ángulo C, esto es igual a 180 grados. Muy bien,
180 grados. Entonces, tengo que aislar el ángulo C. Tengo que dejar completamente solo en esta parte para poder encontrar su valor. Y como este no tiene ningún signo, esto quiere decir que es positivo. Cuando no lleva ningún signo, quiere decir que es positivo. Entonces solo copio los 180 grados y los 150 grados pasa de este lado. Aquí está sumando en el lado izquierdo, pasa del otro lado, que es el lado derecho, restando 150 grados, menos 150 grados. Muy bien, entonces el ángulo C es igual a 180 grados menos 150. Esto me da un valor de 30 grados. Y aquí es donde encontré el valor del ángulo C. Aquí lo tenemos. Muy bien, esto es igual a 30 grados. Muy bien, así es como queda la respuesta. Y si van a tener dudas pueden consultar a través del medio donde tenemos comunicación y con gusto les estaré explicando. Y así queda definitivamente la respuesta. 80 más 30, esto es igual a 110 más 70, 180 grados, y como suma 180 grados, y esa es la respuesta correcta. Los ángulos internos, ¿verdad? Ya cuando son ángulos externos tenemos que resolver a través de la fórmula respectiva, donde tenemos que sumar los ángulos no adyacentes a el ángulo que nos están pidiendo, el ángulo externo en este caso. ¿Qué hicimos para hallar el valor de este ángulo? De este ángulo que estaba en la parte de afuera, solo teníamos que sumar los ángulos no adyacentes. ¿Cuáles son los ángulos no adyacentes a este ángulo que tenía que encontrar? Los ángulos no adyacentes, o que no están juntos con esto, son los ángulos que están en las otras esquinas. Así de simple. Muy bien, nos vemos en la próxima clase.